Hay caminos que no empiezan el día que decides emprender. Hay caminos que empiezan mucho antes. Empiezan en la infancia, en una sensación que no sabes explicar, en una mirada diferente, en una sensibilidad que te hace sentir cosas que los demás no sienten, en una pregunta que te acompaña durante años. ¿Por qué siento que hay algo más? A veces el alma empieza a hablarte desde muy pequeña, no con palabras claras, no con una explicación lógica, sino a través de señales, de intuiciones, de sueños, de presencias, de emociones profundas, de esa sensación de que el mundo visible no es lo único que existe. Y durante mucho tiempo puedes intentar ignorarlo, sí. Puedes intentar encajar, puedes intentar vivir como si no sintieras tanto. Pero realmente cuando tu alma ha venido con una misión, tarde o temprano esa misión llama a tu puerta. Y cuando llama de verdad, ya no puedes hacer como si no la escucharas. Hoy quiero contarte mi historia. Una historia que no está hecha desde la perfección, no desde una versión idealizada, sino desde la verdad, desde mi propia verdad, desde la niña que fui, desde la mujer que he tenido que reconstruir muchas veces y desde la canalizadora que nació antes de saber que lo era, desde la maestra, desde la guía, que no eligió este camino por moda, sino porque la vida, el alma, los registros acásicos fueron llevándome hasta aquí para convertirme hoy en la maestra de mi propia vida. Ahora sí, soy Úrsula Martínez Ferré, soy mentora espiritual, canalizadora, escritora y fundadora de Akashic Gold Academy y creadora de Lumakash, mi maestría en registros acásicos y manifestación cuántica. Pero antes de ser todo esto, ¿quién era Úrsula Martínez? Antes de crear una escuela, antes de acompañar a otras personas, antes de canalizar formaciones, antes incluso de abrir mi propio centro y antes de convertir Akashic Gold en una academia digital, fui una niña que sentía demasiado. Desde muy pequeña tuve una conexión muy fuerte con el mundo invisible. Yo percibía cosas, sentía energías, notaba presencias, tenía una sensibilidad muy profunda. Pero no sabía ponerle nombre. Lo que sí sabía era que había algo más. Para mí, el mundo espiritual no era una idea lejana, no era un contexto, era algo que sentía cerca, muy cerca. Había momentos en los que notaba una protección, una guía, una presencia amorosa, pero con el tiempo comprendí que esa conexión venía de mis guías, de los seres de luz, de mi ángel de la guarda, de María Magdalena, del Maestro Jesús, mi amigo que nunca falla, y de planos de conciencia que me acompañaban desde niña. Pero cuando eres pequeña y sientes cosas que los demás no ven, no siempre lo vives como un don. A veces lo vives como una carga realmente, ¿sí? Como algo que te cuesta sostener. A veces te preguntas si eres rara. A veces callas. A veces intentas apagar lo que sientes realmente. A veces intentas ser como los demás, porque no sabes qué hacer con todo ese mundo interior, con todo esto que estás sintiendo dentro. Y uno de los momentos que más marcó mi infancia fue la separación de mis padres. A raíz de esa etapa, mi conexión espiritual se abrió todavía muchísimo más. Y esto es algo que con los años he comprendido profundamente. Muchas veces el despertar espiritual no empieza en un momento cómodo de tu vida, no comienza en el mejor momento, cuando todo es perfecto, cuando tienes toda tu vida ordenada. No, normalmente muchas veces el despertar empieza en una herida, en una ruptura, en una pérdida, en un momento donde algo de tu mundo externo se rompe y precisamente por eso algo dentro de ti se abre. En mi caso, aquella experiencia me conectó todavía muchísimo más con el mundo invisible, como yo le llamaba, ¿sí? Y aunque de niña no entendía exactamente qué estaba ocurriendo, había algo que sí sentía con mucha claridad en mi interior, y era que yo no estaba sola. Había una presencia, había una guía, había una luz que se expandía,
Había algo que realmente me sostenía. Y con los años fui comprendiendo que mi sensibilidad no era casualidad, no era una imaginación mía de niña, no era una rareza ni siquiera, era una puerta que mi alma ya traía abierta. Pero esa puerta también me dio miedo, porque cuando tienes mucha sensibilidad, no solo ves la parte bonita, los seres de luz, también empiezas a conectar con la oscuridad. También puedes sentir la densidad de los espacios, las emociones de otras personas, las cargas familiares que tienen, las energías que no te pertenecen, que son de otras personas, los ambientes que pesan. Incluso puedes llegar a sentir y a escuchar la mente de otras personas, ¿sí? Las miradas que esconden algo, las palabras que no se dicen. Y cuando no tienes estructura, cuando no sabes protegerte, cuando nadie te ha enseñado qué hacer con lo que percibes y sientes y experimentas, puedes llegar realmente a saturarte. Puedes incluso cerrarte. Puedes llegar a pensar, no quiero ser tanto, no quiero sentir tanto. Y durante una parte de mi vida yo también quise cerrar esa puerta, porque no siempre fue fácil para mí tampoco, porque no siempre entendía lo que me estaba pasando, lo que estaba viviendo, porque no tenía todavía el lenguaje, ni la madurez, ni las herramientas para poder sostener bien mi canal, ¿no? Y esto es algo que hoy veo muchísimo en muchas personas, ¿no? Que llegan a mí. Personas sensibles, personas intuitivas, personas muy espirituales, con una conexión enorme, pero que no tienen estructura, ¿no? Vienen sin estructura. Personas que han sentido señales, que han tenido sueños, intuiciones, experiencias místicas muy, muy profundas, pero que al no tener una guía, acaban dudando de sí mismas. Piensan, me lo estaré inventando, será mi mente. Personas que sienten que realmente tienen un don, pero no saben qué hacer con él. Personas que tienen una llamada espiritual, que saben que han venido algo más, que saben que tienen una misión, un propósito, pero realmente no saben cómo convertirlo en su camino, ¿no? Y por eso una de mis grandes misiones hoy es enseñar que la espiritualidad necesita raíz, necesita estructura, necesita discernimiento, necesita protección, un método, porque abrirte espiritualmente sin orden realmente puede llegar a confundirte y hacer que tires la toalla, que te desconectes, ¿no? Pero abrirte espiritualmente con conciencia puede realmente transformar tu vida por completo. Y durante muchos años busqué respuestas. Estudié, me formé, me abría diferentes caminos, fui integrando herramientas, terapias, métodos y conocimientos que me ayudaron a comprender mejor lo que vivía. Me formé en registros acásicos, en Reiki, en sanación energética, sanación espiritual angélica, Theta Healing, flores de Bach, naturopatía, cromoterapia, control mental Silva, angelología y otras vías de crecimiento espiritual y energético. Cada formación me dio una llave, aprendí cosas nuevas, cada experiencia me mostró algo, cada maestro, cada técnica, cada terapia, cada práctica me ayudó a ordenar una parte de mí y por supuesto de mi vida. Pero llegó un momento en el que comprendí algo muy, muy, muy importante. Y es que la verdadera respuesta no estaba fuera, que todo estaba en mi interior, dentro de mí. Y todo lo que estaba estudiando, todo lo que me estaba formando, todo lo que incluso estaba yo recordando, todo lo que estaba viviendo, en realidad me estaba preparando para algo mayor. Me estaba preparando para crear mi propio camino, mi propio método, mi propia escuela. Y ahí los registros acásicos fueron un punto de inflexión absoluto en mi vida y en mi despertar, en mi camino. Para mí, los registros acásicos no son solo una herramienta espiritual, no son solo una técnica más, una técnica para hacer preguntas y recibir respuestas, no. Para mí, los registros acásicos son el archivo vivo del alma. Son una biblioteca de conciencia superior, un campo donde podemos acceder a la información profunda de nuestra alma, donde están las vidas pasadas, patrones, contratos, dones, bloqueos, aprendizajes, heridas, memorias,
linajes y también, que es lo que a mí me fascinó, posibilidades futuras. Cuando empecé a acceder conscientemente a mis propios registros acásicos, muchas piezas de mi vida empezaron a encajar. Comprendí por qué desde niña sentía tanto miedo, ¿no? Y por qué a la vez sentía tanto y podía ver. Comprendí por qué me atraían tanto los templos, las civilizaciones antiguas, los libros sagrados, los códigos del alma, las escuelas iniciáticas, Lemuria, Atlántida y Egipto. Comprendí que esa atracción no era casual, era memoria, era recuerdo, era información de mi alma despertando a través de regresiones, de canalizaciones profundas y de acceder a mis propios registros acásicos. Empecé a conectar con vidas pasadas donde había formado parte de esas escuelas de sabiduría, donde había estado en esos templos energéticos y espacios iniciáticos. Y ahí empezó a abrirse una información muy poderosa para mí. Información sobre cómo se accedía a los registros acásicos en Lemuria. Cómo se trabajaba con la memoria del alma desde la vibración, desde el corazón, desde la pureza, la conexión con los planos superiores. Después empecé a recibir información vinculada a Atlántida, que me encantó. Una energía completamente diferente, ¿sí? Más, ¿cómo te diría yo? Más tecnológica, más mental, más cristalina, más relacionada con códigos de luz, geometría sagrada, estructuras energéticas, frecuencia y conocimiento muy avanzado. Y más adelante, con Egipto. Egipto llegó como una llave iniciática muy fuerte para mí. Los templos, los sacerdotes y sacerdotisas, los rituales, los ritos de paso, las cámaras de iniciación, la muerte simbólica, la resurrección del alma, la conexión con el sonido, la palabra, los símbolos, los portales, los códigos y toda la sabiduría oculta. Ahí realmente comprendí que mi forma de enseñar los registros acásicos no podía ser igual a la de todo el mundo. No, porque yo no estaba recibiendo solamente una técnica, no lo percibía así. Yo estaba realmente recordando una forma de navegar en ellos, una forma de entrar, una forma de preguntar, una forma realmente de sostener toda esa energía, una forma de interpretar, una forma de bajar la información del alma a la vida real. Y así nació mi propio método. No nació de seguir una base estándar, no nació de seguir una estructura ajena a mí, ¿no? Nació de mis propias regresiones, de mis propios registros acásicos, ¿no? De mis canalizaciones, de mis vidas pasadas, de mi memoria, de lo que fui recordando sobre Lemuria, Atlántida y Egipto, de lo que fui, de lo que soy y de lo que seré, de lo que fui experimentando conmigo misma y también de lo que fui viendo al acompañar a otras personas a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Tanto como navegadora, ¿no? En los registros, como formadora. Porque cuando acompañas a otros en sesiones, empiezas a ver patrones, empiezas a ver qué bloquea a las personas, qué preguntas realmente no saben formular, dónde se pierden, dónde se cierran, dónde dudan de la información que les baja o que se les da, y dónde confunden intuición con miedo, dónde reciben una guía, pero luego no saben cómo llevarla a tierra, cómo materializarla. Y ahí entendí que abrir registros no era suficiente. Había que aprender a navegar dentro de ellos. Había que saber moverse en ese campo. Había que aprender a recibir respuestas claras, precisas, concisas. Había que saber discernir. Había que saber interpretar símbolos, imágenes, sensaciones, memorias, frases, emociones y códigos. Había que saber convertir una lectura akáshica en una transformación real. Y eso fue dando forma a lo que más adelante se convertiría en Akashic Gold. Akashic Gold nació primero como una visión del alma, ¿sí? Como una frecuencia, como un espacio donde unir espiritualidad profunda, sanación energética, registros akáshicos, canalización, propósito y sobre todo transformación.
Durante una etapa muy importante de mi vida, creé mi propio centro de terapias energéticas en Tarrasa, Barcelona. Ese centro fue mucho más que un espacio físico, fue un lugar de sanación, un lugar de encuentro, un lugar donde muchas personas vinieron a abrirse, a sanar, a comprenderse, a recibir respuestas, a conectar con sus guías, a liberar cargas, a mirar sus heridas y a volver a sí mismas, sobre todo haciéndose cargo, ¿no?, de ellas mismas. Allí acompañé procesos muy profundos. Vi personas llegar sin rumbo, rotas, muy perdidas, y salir con mayor claridad, ¿no?, con una guía. Vi mujeres y hombres emocionarse al comprender un patrón que llevaban años repitiendo. Vi almas también recordar quiénes eran. Eso fue maravilloso. Vi cómo una sesión podía abrir una puerta enorme en la vida de alguien, cómo podía transformarla por completo. Y también vi algo muy, muy importante. El mundo estaba cambiando. Las personas ya no solo necesitaban venir a un centro físico. Muchas personas necesitaban una escuela, un lugar donde sentirse como una hermandad, ¿no?, como formar parte del todo, una estructura, una formación, un camino que pudieran recorrer desde cualquier lugar, una comunidad, un método más amplio, más extenso, algo que no dependiera solamente de una sesión puntual, sino que les ayudara a transformarse de verdad. Y me di cuenta que en una sesión no se podían hacer cambios de 180 grados, ¿no?, sino que tenía que haber como una continuidad. Y durante mucho tiempo sentí que Akashic World tenía que expandirse, que no podía quedarse solo en un centro físico, que lo que yo estaba canalizando y creando tenía que llegar a muchas más personas, a muchas más almas. Pero tomar esa decisión para mí no fue nada fácil, porque para mí ese centro físico también fue un sueño. Fue algo que había creado con mucho amor y con muchísima ilusión. Fue un lugar que había estado sosteniendo durante mucho tiempo. Fue una etapa de mi vida en la cual estuve años, ¿no? Y cerrar una etapa siempre remueve y mucho. Pero hay momentos en los que el alma te pide expansión. Y cuando el alma te pide expansión, tienes que escucharla. En enero de 2025 cerré mi centro de terapias energéticas en Tarrasa, Barcelona, y ese cierre no fue un final, fue una iniciación, una más. Fue cerrar una puerta física para abrir una puerta mucho más grande. Fue dejar atrás una etapa para crear Akashic World Academy, mi academia digital. Una academia creada para llevar los registros akáshicos, la sanación, la canalización y la manifestación a muchas más personas. Una academia que no estuviera solamente limitada por una ciudad. Una academia realmente donde cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, pudiera acceder a formaciones muy profundas, a métodos canalizados, a procesos de transformación y a una nueva forma de vivir la vida y con ella la espiritualidad. Y de esa escuela, de Akashic World Academy, nació Lumakash. Lumakash es una de las creaciones más importantes que he creado en mi vida junto con mis hijos, porque Lumakash no es simplemente una formación más. Lumakash es la síntesis de muchísimos años de camino, de crecimiento personal, de camino espiritual, de regresiones, de canalizaciones, de sesiones, viajes iniciáticos, memorias del alma y experiencias acompañando a otras personas. Lumakash nace de Akashic World, nace de mi escuela, nace de mi propio método, ¿no?, de mi propia creación, nace de mi propia relación con los registros akáshicos, nace de haber comprendido que no basta con abrir registros, hay que aprender a navegar dentro de ellos, hay que aprender a entrar con seguridad, con precisión, hay que saber hacer las preguntas correctas en el momento adecuado, hay que saber recibir información sin contaminarla con la mente, hay que saber interpretar, hay que saber sostener el canal, ¿sí? Hay que hacer una buena limpieza previa, hay que saber acompañar a otros, a sostener y sobre todo hay que saber bajar la información akáshica a la vida real. Porque si tú recibes una información muy elevada, pero luego no sabes qué decisión tomar,
qué hacer con ella, qué patrón romper, qué acción hacer o qué realidad elegir. Esa información se queda flotando en el éter. Y yo no quería enseñar unos registros acásicos desconectados realmente de la vida, del ser. Yo quería crear una maestría donde el alma y la materia se encontraran, donde la canalización y la acción se unieran, donde la espiritualidad y la manifestación caminaran juntas. Por eso Lumakash une registros acásicos y manifestación cuántica. Porque para mí los registros te muestran la raíz, pero la manifestación te permite elegir una nueva línea de realidad, una nueva identidad. Los registros te enseñan de dónde viene el patrón, sí, pero la manifestación te enseña quién decides ser ahora con tu nueva identidad. Los registros te muestran la memoria. La manifestación te ayuda a crear un nuevo destino. Y esto es lo que yo sentía que muchas personas necesitaban en estos momentos de sus vidas. No solo abrir sus registros acásicos, que eso está perfecto, sino comprenderse, liberarse, recordar sus dones, activar su misión y aprender a manifestar desde el alma, no desde el ego, la urgencia, la carencia o la escasez. En este camino, los viajes espirituales iniciáticos también fueron muy importantes para mí a lo largo de mi vida, porque hay lugares que no visitas solamente con el cuerpo físico, ¿no? Hay lugares que visitas con el alma. Hay tierras que cuando vas lo que hacen es activarte memorias. Hay templos que una vez los pisas te despiertan códigos. Hay portales que te recuerdan quién eres y cuál es tu propósito. Uno de esos viajes que me marcó mucho a mí fue Avalon. Avalon para mí fue una experiencia profundamente iniciática. Ahí fue engendrada mi tercera hija, Ada, una tierra conectada con la energía femenina, con la sacerdotisa, con la niebla, con los misterios, con la memoria antigua, con la sanación, con la magia sagrada y con una sabiduría que no se entiende solo desde la mente. En Avalon sentí memorias muy antiguas. Ahí sentí una conexión muy fuerte con linajes femeninos, con círculos sagrados, con la energía de la diosa, con María Magdalena y con una parte de mí que necesitaba volver a ser reconocida. Allí canalicé información, allí comprendí partes de mi misión. Allí se abrieron códigos que después se integraron en algunas de mis formaciones, porque para mí viajar espiritualmente no es hacer turismo, es reencontrarme, es entrar en contacto con una frecuencia, es dejar que la tierra te hable, es permitir que un lugar active en ti memorias que estaban aún dormidas. Y otro de los viajes que también me marcó profundamente y que fue muy transformador en mi vida fue Egipto. Allí fui 2 veces. Egipto fue una iniciación enorme. Egipto no se visita, Egipto te atraviesa. Sus templos, sus símbolos, sus cámaras, sus columnas, sus jeroglíficos, su energía solar, su conexión con la muerte y el renacimiento, con la palabra creadora, con la gran diosa Isis, con Osiris, con Hathor, con Sekhmet, con la geometría sagrada, con las escuelas iniciáticas. Todo allí habla al alma. En Egipto sentí que muchas piezas de mi camino se activaban de nuevo. Canalicé información muy poderosa. Comprendí más profundamente la conexión entre los templos antiguos, los registros acásicos, la activación del canal, la manifestación y la iniciación del alma. Para mí fue clave en este programa Lumakash, todo lo que canalicé allí. Y parte de lo que hoy enseño también nació de esos viajes, porque muchas de mis formaciones no han nacido sentada delante de un ordenador pensando a ver qué puedo ahora, qué curso puedo ofrecer. No. Todas las formaciones que hago han nacido en procesos reales, en experiencias propias, en canalizaciones, en experiencias reales, en viajes iniciáticos, en sesiones, en regresiones, en meditaciones, canalizaciones, en momentos donde la información bajaba con tanta fuerza que yo sabía que no era solo para mí, que tenía que transmitirla. Y así es como me lo decían mis maestros, ¿no? Sobre todo mi maestro Jesús, que es
para mí, bueno, el amigo que nunca falla, como me decía cuando era niña. Me decía que tenía que compartirla. Era para convertirla en camino para otros. Y por eso Akashic World Academy no es una academia fría, no es una plataforma con vídeos que solamente son teoría, ¿no? Para mí es una escuela viva. Para mí es una escuela que nace de la experiencia, que nace desde la entrega, desde la pasión, desde mi misión. Porque mi misión está muy clara, es ayudar a las personas a recordar quiénes son, activar sus dones, sanar sus patrones y manifestar una vida alineada con su alma. Porque yo creo profundamente que muchas personas no están perdidas, simplemente están desconectadas de su propio recuerdo. Han olvidado quiénes son, han olvidado su poder, han olvidado su luz, han olvidado que tienen una guía interna, han olvidado que su alma tiene realmente información, han olvidado que no vinieron aquí solo a sobrevivir. Y cuando una persona vuelve a conectar con sus registros akáshicos, muchas veces no descubre algo nuevo, sino que recuerda algo que ya sabía en lo más profundo de su alma. Y ese recuerdo puede cambiarlo todo, puede transformar por completo tu vida, puede cambiar la forma en la que te relacionas, la forma en la que decides, la forma en la que te hablas, la forma en la que manifiestas realmente, la forma en la que eliges, la forma en la que entiendes tu historia. Porque cuando miras tu vida desde el alma, dejas de verte como víctima de todo lo que te pasó y empiezas a comprender que incluso tus heridas pueden convertirse en medicina. Y esto no significa justificar el dolor, ni mucho menos, no. No significa negar ni siquiera lo vivido, no significa decir que todo fue fácil en tu vida, no. Significa recuperar tu poder. Significa mirar tu historia y decir, esto me dolió, sí. Esto me marcó, sí. Esto me rompió, sí. Pero no voy a dejar que esto decida mi destino. No voy a dejar que esto defina mi destino. Voy a convertirlo en conciencia. Voy a convertirlo en sabiduría. Voy a convertirlo en gracia divina y en mi propósito. Y eso también forma parte de mi historia. Yo no he llegado hasta aquí porque todo haya sido perfecto ni de color de rosas. He vivido momentos de mucha expansión, pero también momentos de caída, momentos en los que he atravesado la noche oscura del alma. He tenido que reinventarme, he tenido que cerrar etapas, he tenido que tomar decisiones difíciles, pero sobre todo he tenido que confiar que cuando no veía todo el camino, sabía que estaba la luz detrás. He tenido que escuchar mi intuición incluso cuando mi mente tenía miedo. Y quizá por eso hoy puedo acompañar desde un lugar muy real, porque yo también he atravesado ese umbral. Yo no hablo solamente desde la teoría, desde lo que me hayan enseñado los libros. Hablo desde la vida, desde lo que yo he vivido, desde lo que he canalizado, atravesado, aprendido, desde lo que he visto en mí y en muchas personas que han pasado por mis consultas, por mis sesiones, por mis cursos, mis formaciones y por mi escuela. Y si yo he podido, tú también puedes. He visto personas llegar diciendo, no sé qué me pasa, y descubrir que llevaban años repitiendo un patrón familiar, un patrón que se les repetía una y otra vez. He visto personas que no confiaban en su intuición, empezar a recibir mensajes claros, empezar a canalizar y a confiar en ellos. He visto personas que se sentían bloqueadas, abrir una puerta enorme de claridad. He visto personas que no encontraban trabajo, salir de la consulta y tener un trabajo próspero y alineado. He visto mujeres y hombres comprender que su sensibilidad no era una debilidad, sino una capacidad espiritual. He visto alumnos descubrir que podían abrir registros con seguridad. He visto almas recordar, y cada vez que eso ocurre, yo recuerdo por qué hago lo que hago. Porque mi misión no es solamente enseñar, mi misión es activar memoria, activar conciencia, activar dones, activar propósito, activar una relación con la vida. Por eso he decidido abrir esta cuenta de YouTube, porque siento que ha llegado el momento de hablar más y callar menos. Ha llegado el momento de hablar más claro,
más profundo, más libre, más auténtico, más desde mí. Y quiero que este canal sea un espacio donde podamos hablar de espiritualidad sin máscaras, no desde la superficialidad, no espiritualidad de frases bonitas, sino realmente una transformación, ¿vale? No para escapar de la vida, una espiritualidad encarnada, espiritualidad que te ayuda a mirar tu sombra y abrazarla, a sanar tus heridas, a abrir tu canal, a conectar con tus guías, tus maestros, a comprender tus registros y a manifestar desde tu alma, a vivir con más conciencia, más alineada contigo, a recordar tu misión y también a traer todo eso a la materia, porque para mí la espiritualidad no está separada del dinero, ni del amor, ni del cuerpo, ni de la familia, ni del trabajo, ni de la empresa o de las decisiones diarias. La espiritualidad real se ve en cómo eliges, en cómo te comportas, en cómo amas, en cómo te hablas, en cómo pones límites, en cómo sostienes tu propia energía, en cómo te permites recibir, en cómo dejas de traicionarte a ti misma, a ti mismo, una y otra vez, en cómo conviertes tu intuición en acción. Y durante mucho tiempo se nos ha dicho que lo espiritual y lo material estaban separados, pero no es así. Yo ya no creo en esa separación ni en esa teoría. Creo en una espiritualidad que baja a tierra. Creo en una espiritualidad que crea, que manifiesta, que ordena, que entrega, que transforma, que prospera, que sostiene. Y sobre todo, una espiritualidad que sana. Creo que puedes ser profundamente espiritual y querer vivir bien. Puedes canalizar y tener una empresa. Puedes conectar con tus maestros y guías y tener una estrategia. Puedes abrir registros acásicos y crear abundancia. Puedes servir desde el alma y también recibir. Aquí está el equilibrio. Y esto también forma parte de lo que enseño, porque muchas personas espirituales tienen un bloqueo enorme con la materia, sí, con el dinero, con mostrarse, con dejarse ver, con vender, con liderar, con ocupar su lugar, ¿no?, en la vida. Y muchas veces ese bloqueo no viene solo de esta vida, viene de vidas pasadas, viene de memorias antiguas, viene de votos, de lealtades, de culpas, de persecuciones, de vidas donde mostrar tu don fue peligroso, de vidas donde la abundancia se asoció con traición, donde si eras espiritual no podías ser rico, de vidas donde hablar fue castigado, de vidas donde el poder espiritual fue reprimido. Y cuando accedes a los registros, puedes ver realmente de dónde te viene y empezar a comprender esas raíces y podrás liberar, no para quedarte en el pasado, sino para liberarte de ellas, ¿sí?, para dejar de repetir esos ciertos patrones, para elegir una nueva línea de realidad, una que esté basada en tu nueva identidad, en quien quieres ser a partir de ahora. Por eso Lumacás es tan importante para mí, porque es una maestría que une todo esto. Registros acásicos, navegación del alma, sanación de patrones, canalización, vidas pasadas, guías espirituales, manifestación cuántica, propósito, misión y sobre todo materialización. No quería crear una formación más, quería crear un nuevo camino iniciático. Quería crear un camino donde la persona no solo aprenda una técnica, sino que se transforme, donde no solo abra registros, sino que entienda qué hacer con la información, con esa información, donde no solo conecte con sus guías, sino que aprenda a confiar en su canal, ¿sí?, en su intuición, donde no solo recuerde vidas pasadas, sino que integre la sabiduría de esas vidas, que no quede solo como un recuerdo, donde no solo hable de manifestación, sino que aprenda a sostener una nueva versión de sí misma, porque manifestar no es pedirle al universo desde la carencia. Manifestar es convertirte en la versión que puede sostener aquello que deseas en tu vida y en tu mundo.
Y para eso necesitas mirar tus bloqueos, necesitas sanar, necesitas ordenar tu energía, ¿sí? Necesitas tomar decisiones, necesitas actuar en base a, necesitas elegir una nueva línea del tiempo. Y eso es lo que quiero compartir contigo en este canal y en mi formación. Quiero que aquí encuentres enseñanzas profundas, pero también prácticas. Quiero que puedas comprender qué son los registros acásicos, cómo se accede a ellos, cómo navegar dentro de ellos y cómo diferenciar intuición de miedo, cómo recibir señales, cómo conectar con tus guías, cómo sanar patrones, cómo manifestar desde el alma, desde la Akash y cómo empezar a vivir de una forma muchísimo más alineada. Pero también quiero compartir mi proceso, mis aprendizajes, mis viajes, mis miedos también que tuve en su día, mis canalizaciones, mis experiencias, mis recuerdos de vidas pasadas y de esta, mi forma de ver la espiritualidad, mi camino como mujer, como madre, como emprendedora, canalizadora y maestra, porque detrás de cada escuela hay una historia, detrás de cada método hay una vida, detrás de cada formación hay una experiencia que la originó. Y detrás de Akashic World hay una niña que un día sintió que había algo más, una niña que veía, una niña que sentía, una niña que percibía, una niña que no entendía por qué sentía tanto, una mujer que buscó respuestas, una mujer que se formó, una mujer que abrió un centro, una mujer que abrió una puerta, una mujer que acompañó a muchas personas, una mujer que cerró una etapa en Barcelona para abrir una academia digital, una mujer que viajó a Avalon y a Egipto y recordó partes de su misión, una mujer que a través de sus registros, sus regresiones y sus canalizaciones creó su propio método. Y esa mujer soy yo. Soy Úrsula Martínez y estoy aquí para abrir una nueva puerta, una puerta que me atraviese y me llegue a un lugar donde pueda transformar mi vida en plenitud, una puerta más íntima, una puerta más cercana, más libre, más expansiva. Y este canal es una extensión de mi alma, de mi escuela y de mi misión. Y si has llegado hasta aquí, quizá no es casualidad, quizá algo dentro de ti también está recordando, quizá tu alma también lleva tiempo llamándote, quizá sientes que tienes una sensibilidad especial, quizá has vivido experiencias que no sabes explicar, tal vez te atraen los registros acásicos, tal vez te atrae la manifestación, quizás sientes conexión con Lemuria, con Atlántida o con Egipto, con Avalon, con María Magdalena, con los maestros ascendidos, con los templos, con los códigos antiguos. Y quizá deseas manifestar una vida diferente, pero sabes que para hacerlo necesitas algo más profundo, algo mucho más que repetir afirmaciones. Quizá quieres sanar, quizá quieres recordar, quizá quieres activar tus dones. Quizá quieres convertir tu camino espiritual en una misión, ¿no? En tu propósito, ¿no? En tu vida laboral. Y si es así, quiero decirte algo. No estás aquí porque sí. Tu alma sabe reconocer los lugares, las personas y las palabras que activan memoria. Y si este vídeo ha movido algo en ti, escúchalo, porque el alma siempre habla, el alma sabe. A veces habla con fuerza, a veces habla suave, a veces a través de una señal, a través de una palabra, de una persona, a través de un libro, a veces a través de un vídeo o a veces simplemente a través de una frase que llega justo en el momento exacto. Mi deseo es que este canal sea para ti un espacio de recuerdo y de crecimiento, un espacio de expansión, un espacio de activación, un espacio donde puedas sentir que tu sensibilidad tiene sentido, que tu intuición tiene valor, que tu historia puede transformarse y que tus dones pueden ordenarse, que tu alma puede realmente guiarte y que tu vida
puede alinearse con algo mucho más grande que lo que tienes ahora. En los próximos vídeos voy a hablarte de registros akáshicos, de manifestación, de vidas pasadas, de guías espirituales, de maestros, de cómo canalizar, de los símbolos, de las señales, de bloqueos energéticos, de propósito, de abundancia, de relaciones, de misión y de todo aquello que forma parte del despertar del alma, porque realmente no hay separación. Pero hoy quería empezar por aquí, por mi historia, para que sepas quién te habla, quién está al otro lado. Quería empezar por el origen, por la raíz, porque antes de enseñar cualquier cosa basada en mi experiencia, quería que supieras quién soy, de dónde vengo y por qué hago lo que hago. Soy Úrsula Martínez, fundadora de Akashic Gold Academy, creadora de Luma Akash, canalizadora, escritora, maestra espiritual y creadora de mi propio método de registros akáshicos y manifestación cuántica. Y estoy aquí para acompañarte a recordar quién eres, a abrir tu canal, a conectar con tus registros y a manifestar una vida que no solo parezca bonita por fuera, sino que se sienta verdadera por dentro. Bienvenido o bienvenida. Este es mi mundo. Esto es Akashic Gold. Y este es el inicio de una nueva etapa. Nos vemos